Bien, buenas tardes. Luis, te has pasado. No había para tanto. Bueno, gracias. Gracias también, por supuesto, al Colegio de Médicos y en especial a su presidenta, o a nuestra presidenta. Gracias he de dar también a los doctores Fabra, Ricardo Fabra y Josep Asensi, así como Mercedes García, que me han ayudado a facilitarme documentación y datos para confeccionar esta charla. Y gracias por último a todos vosotros por haber venido. En realidad, mi agradecimiento estriba fundamentalmente en el hecho de que preparar esto me ha permitido rejuvenecer, me ha permitido estar aquí junto a todos vosotros y revivir, yo creo que la época más gloriosa de mi vida en este hospital general. Para buscar los orígenes del hospital nos hemos de remontar al año 1409. El 24 de febrero de ese año, el padre Joan Gilabert Jofré se dirigía a la catedral para hacer su sermón del domingo de Cuaresma. Y entonces se vio sorprendido por unos jóvenes que estaban apedreando a unos dementes, cuadro que recoge muy bien el maestro Sorolla, y se interpuso entre ellos para evitar que los apedreasen, e indignado entró a la catedral y pronunció su sermón, que versó sobre este hecho, porque no era excepcional el que se ocurrieran estas cosas en la Valencia de la época, y sacó como conclusión que había que hacer algo para evitar estas situaciones. En efecto, días después escribió esta carta dirigida al Papa Benedicto XIII y al rey Martín el Humano. El 26 de febrero del 1410, prácticamente un año después, se recibió un privilegio en forma de una bula del Papa que autorizaba la construcción de una capilla y de un cementerio anexos al hospital. Y el 15 de marzo de ese mismo año, un privilegio del rey Martín el Humano, en donde daba la ley constitucional del nuevo hospital. Inmediatamente, Leonel Salón, que era un mercader de Valencia, se apresuró a prestar su ayuda y financiar la construcción del hospital junto con otros 10, y estos fueron los que sostuvieron la construcción de ese nuevo hospital, que entonces se llamaba Hospital dels Folls Innocents i Orats. En 1414, el 1 de agosto, Fernando de Antequera autorizó la constitución de una cofradía que se llamaba Cofradía de la Nostra Dona Santa María dels Innocents i Desemparats, y que estaba encargada de acompañar a los condenados al patíbulo, de enterrar a los ajusticiados, de recoger a los pobres abandonados en la ciudad y de recoger también a los recién nacidos que se abandonaban por las calles. Esta era la misión de esta cofradía. Y el 3 de octubre de 1416, el rey Alfonso el Magnánimo autorizó la construcción de una imagen de la Virgen que con el tiempo se llamaría Mare de Déu dels Desemparats. Esa imagen pertenecía a la cofradía, aunque luego fue la patrona de toda Valencia. El hospital medieval no era lo que hoy concebimos como hospital. Hospital viene del latín hospitale, que significa albergue.
porque el hospital medieval era eso, era un albergue donde daban cobijo a la gente desventurada, a la gente abandonada, a la gente sin recursos, y esa era la misión fundamental del hospital. El tratamiento médico era muy secundario y prácticamente no había médicos en los hospitales. De hecho, en esa época en Valencia había 15 hospitales, estos 15. De esos 15 hospitales había unos que se dedicaban solo a la atención de los peregrinos, como era el Hospital de San Vicente o el de San Guillem. Había otros que se dedicaban a los niños abandonados, a los recién nacidos abandonados. Había otros que se dedicaban a procesos específicos, como era el caso del Hospital de San Llase, que estaba en el barrio Sagunto, actual, y que era un lazareto para pacientes con lepra y enfermedades infecciosas contagiosas. Había otros, como el Hospital de Santa María o de Meduñas, que daba asistencia a los pacientes afectos de ergotismo, lo que entonces se llamaba el foc malaït. Otros, por ejemplo, daban asistencia a los pobres sacerdotes. El patrimonio de cada uno de estos hospitales era distinto. Habían algunos que eran religiosos, como el de Sant Joan de Jerusalén, el de Sant Vicent, el de Sant Antoni, pero había otros que eran obra de personas particulares que financiaban la construcción y el mantenimiento ellos del hospital, como era el caso del Hospital de Enclaters, de Soler, de Embou, que era uno para pescadores, que estaba en el barrio de Ruzafa, el de Guiot, el de Sorell. Este maremángum de hospitales vino a resolverse en 1512, cuando una sentencia del rey Fernando el Católico dispuso que debían de unificarse todos estos hospitales en uno solo hospital, y se decidió que ese solo hospital se ubicase en el antiguo hospital de Folls, Innocents i Oratge. Se constituyó como una institución laica y autónoma. Estaba financiado por las herencias y donaciones de los ciudadanos y por las aportaciones tanto de la ciudad como del arzobispado. En 1545 ese hospital se incendió y lo único que quedó de pie de ese hospital fue esta puerta gótica con un arco apuntado y un tímpano vacío con una imagen de la Virgen cubierto por un tejado de ladrillo. Esto es lo único que queda del primitivo hospital. Todo lo demás se hizo después. Bien, entonces en este hospital trabajaron algunos médicos famosos. Por ejemplo, Jaume Roig, que es conocido porque tiene una calle y porque además era un excelente poeta, escribió el Speech, o el libro de las dones, y Jaume Roig fue desde 1463 a 1478 el administrador del hospital y el médico del hospital. Un médico que recetaba a los enfermos que bebiesen vino en las comidas, posiblemente ligado a que era un gran viticultor y tenía unas bodegas. Otro médico famoso de la época era Lluís Alcañís, procedente de Játiva, que dejó sus días en manos de la Inquisición. El hospital estaba situado cerca de la Porta de Torrent, al lado de las murallas. Esta es la Porta de Torrent, donde estaba, estos son las murallas, actualmente Guillén de Castro, calle Quevedo, calle del hospital. Bien, pues en ese recinto es donde se construyó el hospital. En 1493, un arquitecto italiano de nombre Filarete
construyó el hospital a imagen y semejanza de uno que había construido él mismo, el Ospedale Maggiore de Milán, en 1456, en forma de cruz griega, con 4 alas y un crucero central. Bien. Cada una de esas alas tenía 3 naves separadas por centenares de columnas toscanas y jónicas y con espacios abovedados de ladrillo. Había 2 plantas, la planta baja era la dedicada a los hombres y la planta superior dedicada a las mujeres, pero además había salas específicas por procesos. Había una sala de fiebres, otra sala del mal de Siment, que era la sífilis, otra de heridas y llagas, la sala de Nafrach, había otra de Orach, que eran los locos, y por último, esto es la sala de niños. Bien, las salas se unían en ese crucero central de forma ortogonal que daba una cara a cada una de las salas, y en esa cara que daba a una de las salas es donde estaba el personal que vigilaba a los pacientes y donde había además un altar desde el cual se oficiaba la misa, de forma que los pacientes que se buscaban ingresados podían asistir a la misa. Sala de niños, sala de niñas, y esta sala que era inclusa, que entonces se llama la sala de Porch. Ahora había una sala de baños y el organigrama del hospital era este. Había los diputats, que eran los herederos de los fundadores del hospital, en número de 10, de los cuales uno pasaba a formar parte de los administradores, que eran 4. Un administrador representaba a los diputats, otro representaba a 2, representaban a la ciudad, uno por el xurat en cap de cavallers y otro por el xurat en cap de ciudadanos. Y por último, uno que representaba a la seu, a la catedral. De estos diputados había además un clavari, que era como el gerente de hoy en día, y ninguno de todos estos miembros recibía ninguna remuneración. Era un honor pertenecer a este cuerpo. Punto. Es más, el clavari, que era el que organizaba y dirigía todo, todos los años, el 31 de mayo, tenía que rendir cuentas, lo que se llamaba la definición de la clavería. Y si había déficit, tenía que enjuagarlo de su propio bolsillo. Bien, del personal, pero fijaros, del personal, de todo el personal, y aquí está prácticamente todo el personal del hospital, los únicos que no residían en el hospital, que no vivían en el hospital, eran los 2 médicos ordinarios. Todos los demás vivían en el hospital, fijo, con sus familias. Y los únicos que cobraban eran el metge ordinari, cirujà major. El cirujà major es el que más cobraba, pero en un momento dado decidieron que hacían falta más cirujanos, entonces en vez de 1 nombraron 4, pero no aumentaron el sueldo, repartían el sueldo de 1 para los 4. El cirujà major, el practicante de cirugía, el metge bachiller o asistente y el vellant, esos cobraban, y esos además hacían les exigían una pureza de sangre para ser nombrados.
El resto no cobraba ninguno. Vivían allí y comían allí. El resto de personas. Es curiosa la situación del boticario. El farmacéutico no era contratado. Firmaba un contrato con los administradores. Y era frecuente que llegaba un momento en que se retrasaban el pago de la administración y entonces el boticario tenía que ir sacando dinero de su bolsillo. Por lo cual, cuando se elegía el boticario, se le exigía tener una buena situación económica para poder afrontar los retrasos de pago de la administración. Otros cargos interesantes, había un enfermero mayor, que es el equivalente al director de enfermería de policía o a supervisor. Y luego había los pares, que eran las enfermeras de sala de hombres. Y había pares en la sala de bords, de febres, de fatigats, de convalescentes. Fatigats eran los terminales, los cuidados paliativos. Convalescents, orats y mal de sida. Y en cambio, los mares no había pare en la sala de nafrats, de heridas. Eso lo llevaba la misma enfermera que las de mujeres. Los mares llevaban las de febres, nafrats, ciment, preses y orales. Otro estamento interesante es el de veredes. El de veredes era todo un tinglao que tenían montado a nivel de todo el reino para recoger limosnas. Entonces, los encargados de recoger esas limosnas eran los veredistas. Y los sacerdotes colaboraban con el hospital en todos los pueblos haciendo campaña para que la gente diese limosna para el hospital. Y esos eran los predicadores de veredes. Y en cada pueblo había un representante del hospital que recogía la recaudación de las limosnas. Y ese era el basinero. Esta era la estructura del hospital en aquella primera época. Pero en el año 1603, el rey Felipe III decidió que aquello de la autonomía del hospital que él quería saber qué pasaba en el hospital. Y entonces le quitó la autonomía al hospital e impuso un visitador. De forma que a partir de entonces los nombramientos tenían que ir con el visto bueno del rey y la función del hospital tenía que ser controlada y vigilada por el rey. Los conflictos se generaron a la hora de dotar plazas nuevas, porque en primero se hacían por designación, pero aquello no resultaba creaban problemas y entonces lo hicieron por oposición, continuaron habiendo problemas. Al final decidieron hacerlo por sorteo. Ya se hicieron una prueba de actitud, luego sorteaban. Ningún sistema, por lo visto, funciona demasiado bien. Desde el primer momento, el hospital estuvo administrado fundamentalmente por las hermanas del San Vicente del Rey. Ellas eran las que gobernaban a todo el personal auxiliar del hospital. Tenían su residencia en el hospital, esta residencia, y ahí vivían. Además, había otras dependencias como la cocina, la carnicería, el horno, el molino de chocolate, el lavadero. Hasta que en 1849, como ya se apuntaba antes, la ley de beneficencia obliga a que el hospital dependa de la Diputación Provincial y entonces pasa a llamarse Hospital Provincial. Bien. Como hospital provincial ponen en la entrada del hospital, delante de la capilla del Capitulet, una imagen del Padre Jofré, obra
un valenciano, de Josep Aixa, y esa imagen ya veremos sus vicisitudes a través de la historia. Al propio tiempo, como era el hospital clínico, como muy bien recordaba el señor decano hace un momento, se edifica la facultad de unos anexos al hospital, la facultad de medicina, que la construyen en 1875, es obra de un arquitecto llamado Sebastián Moleón, y muere en 1878 y lo termina el edificio otro arquitecto valenciano que se llama Antonio Martorell. De esa facultad solo queda esta puerta, en donde hay 4 escudos, uno con la imagen de Crisóstomo Martínez, que era un dibujante anatomista valenciano famoso en toda Europa. Otra imagen de Andrés Piquer, que era un médico famoso en España de la época. Otra de Hipócrates y otra de Abel Chol. Y presidiendo arriba, lo que pasa es que al derrumbarlo no lo pudieron mantener ahí arriba donde estaba, una imagen del dios Esculapio, dios de la medicina, que en principio todos recordamos, sí, aquí casi todos recordamos que estaba ahí arriba. Ese hospital fue progresivamente modernizándose. Aparecía la técnica, la sala de esterilización, el quirófano, rayos X, farmacia, archivo. Muchos de los presentes estoy seguro que lo hemos conocido, lo recordamos, todo esto. Bien, hasta que llega 1962, en donde, en el momento en el que se decide construir un hospital nuevo. Entonces, el hospital antiguo se destruye en parte, se conserva la parte central del hospital, el crucero, con las salas contiguas, que en 1963 se declara Monumento Histórico-Artístico Nacional y que se destina a Biblioteca Municipal. Este es el crucero visto por dentro, ya como Biblioteca Municipal, el crucero que ilumina toda esa zona, y de todos el resto del hospital solo se conserva la puerta de la facultad que hemos visto antes y la puerta gótica, que es la originaria del primer hospital de Foix, Innocents i Horaix, que continúa en pie. Esto es lo que se conserva aquí en el hospital. Bien. Y este es el nuevo hospital. Cuando se construyó en medio de la huerta. Siguiente. Este es el nuevo hospital, obra del arquitecto provincial Luis Alberola Ballesteros, que consta de 3 salas grandes. En el ala central, que forman una U, en el ala central, en el centro, está la iglesia, y luego en los ángulos quedan 4 salas pequeñas, que son los llamados martillos. En el centro, siguiente, una imagen del padre Jofé, que lo trajimos desde la fachada del antiguo hospital del capítulo para presidir el patio del hospital. Esta es la fachada de la iglesia. Siguiente, una de las salas grandes del hospital. Siguiente, y el materno infantil. Pero lo importante
de este nuevo edificio no eran las nuevas instalaciones. Lo importante de este nuevo edificio era una nueva mentalidad, una nueva concepción de lo que era el hospital. Con el tiempo dejaría la beneficencia para dar asistencia al público en general. La opinión pública, que pensaba que el Hospital General era solo para aquellos que no tenían otro sitio donde ir, se cambió y por una opinión mucho más favorable, consecuencia de la concentración en el centro de los mejores médicos de la época. El prestigio del hospital se disparó. Consecuencia de ese aumento de prestigio es que todos los jóvenes, esto se inauguró en el 72, mi promoción acabamos en el 62. En mi promoción creo que éramos 10 o 12 los médicos que estábamos en el hospital. Así, a buena pluma, recuerdo a Pepe Velasco, a Julio Zaragoza, a Félix Vilar, a Ramón Tarazón, es decir, en francés, un montón que nos fuimos al hospital. Y como la nuestra, varias promociones. Unos grandes médicos con gente joven con ganas de trabajar. ¿Qué significó eso? Eso significó no solo un cambio en la opinión pública, sino un cambio en nosotros mismos. Es decir, partíamos de la base, por ejemplo, de que el enfermo había que verlo todos los días. Entonces pasábamos visitas sábados y domingos. Trabajábamos mucho, pero nos compensaba el hecho de ver el agradecimiento de la gente, el reconocimiento de la institución y sobre todo la satisfacción personal de ver que te estabas formando, que te estabas progresando en tu terreno y que vivías un ambiente de colaboración, de integración, de cooperación entre todos como una empresa común, como un reto que había que vencer. Ese era el espíritu que había. El otro me lo definió excelentemente hace unos días, casualmente me tropecé, alguno de vosotros lo recordará, a Ramón el peluquero, que está jubilado ya hace años. Y me lo tropecé por la calle y yo, ¿de qué hablamos? Del hospital. ¿Y qué me dice? Dice, mire, yo cuando me decía alguien, cuando alguien me criticaba el hospital, era como si me diese una puñalada. Ese sentimiento es el que había. Bien, siguiente. La dirección estaba en manos de don Manuel Molina, del Marqués de Caro, pero fundamentalmente el que regía el hospital era don Eugenio López Ciego. Don Eugenio López Ciego era un hombre de una personalidad impresionante y un hombre que manejaba. Recuerdo un día de Nochevieja, cuerpo de guardia, una de la madrugada, y don Eugenio que aparece con unas botellas de champán para invitar a sus chicos, porque era el día de Nochevieja y él venía expresamente a invitar a sus chicos a champán para empezar el año nuevo. Esas cosas tenía don Eugenio. Pero en realidad la dirección del hospital la llevaba la Junta Técnica. Junta Técnica en la que estaban los jefes de servicio y estábamos muchos que no éramos ni jefes de servicio. Pero la Junta Técnica entonces era la que tomaba las grandes decisiones. Siguiente. Teníamos la suerte de contar con un cuerpo médico excepcional que yo creo que se merece no estar solo ahí en esa diapositiva, sino ser agradecido por todos los valencianos porque ese cuerpo médico fue excepcional. Yo tuve la suerte de formarme con el profesor Cano Iborra. De él aprendí que no se puede ser buen médico si no se es buena persona, que no se puede considerar al enfermo como algo ajeno, sino que hay que considerarlo como algo nuestro, y que cuanto más se entrega un médico al paciente, más recupera a su favor. Esto es parte de lo mucho que yo he aprendido del profesor Cano. Siguiente. Por supuesto, las hermanas de caridad tenían un papel importantísimo. Y la verdad es que había hermanas de una competencia, de una vocación,
de una dedicación impresionantes. No puedo dejar de recordar a Sor Encarnación, a Sor Amelia, a Sor Antonia, excepcionales. Pero además de los hermanos de la caridad, yo tengo que recordar a don Manuel Fernández. Don Manuel Fernández era el practicante del servicio, pero todos lo llamábamos don Manuel, porque todos aprendíamos un montón de cosas de don Manuel. Nos enseñó a pinchar en vena, nos enseñó un montón de cosas don Manuel Fernández. Y teníamos enfermeras muy capacitadas. Sobre todo yo tengo que recordar a Isabel González Feliu, Isabelona. Isabel era una instrumentista excepcional. Era tan buena que cuando estabas operando no tenías que hablar, ponías la mano y ella se veía lo que te tenía que dar. Y cuando te daba una cosa que no es la que esperabas, te quedabas pensando y decías, si es que es verdad, si es que esto es mejor que lo que hubiese pedido. Era así, hasta el punto de que yo estuve un tiempo en Zúrich trabajando con el profesor Walter Hess, un gran cirujano de patología, y en uno de los cursos que hicimos le invité a venir y le pedí que operase al paciente. Operó el paciente del profesor Hess, y ¿sabéis por qué me felicitó después? Por la instrumentista. ¿Qué instrumentista tienen ustedes? Llamó la atención el profesor Walter Hess. No era la única. Teníamos una María Dolores Pérez Fernández, Lolo, que era extraordinaria. Hasta el punto de que estudió medicina, terminó la carrera y decidió continuar trabajando de enfermera porque era lo que a ella le gustaba. También teníamos excelentes enfermeros de sala. Tengo que recordar a María Dolores García, como supervisora, excelente. O sea, una gente extraordinaria. En auxiliares, ¿cómo no recordar a Ángel y a Pepe Soler? De Pepe Soler, para que veáis el clima, entonces las sesiones operatorias, cuando se terminaban, pasábamos pacientes de cirugía menor ambulatoria. Y un día termino de operar y le digo, Pepe, pásame de la rectoscopia. Me paso de la rectoscopia, me hago la rectoscopia y cuando termino le digo al paciente, bueno, muy bien, no había nada, eso está perfecto, no hay nada. Pero oiga, ¿y la uña? No, la uña. Inmediatamente saltó Pepe. Tranquilo, no se preocupe, es que estos médicos son muy concienzudos y le han hecho esto para ver si la uña tenía raíces. Ahora le quitan la nada. Bien, en la administración teníamos a Compañ y a Filo, que yo no sé, pero lo resolví todo. Hay cosas que lo resolví todo, Compañ. Llegó la evolución, y con la evolución desapareció el padre Cofré, se cambió por una escultura de Diego Alfaro, preciosa, a mi modo de ver, pero una escultura de Diego Alfaro, y el pobre padre Cofré siguiente volvió al café. Este no fue el único cambio. El hospital siguiente, que estaba en medio de la huerta, como podéis ver, se vio invadido siguiente por la ciudad. Y este no fue el único cambio. El progreso técnico en medicina fue tan brutal que las hermanas de la caridad técnicamente resultaban obsoletas. Siguiente. Y ya no estaban para gobernar al personal auxiliar, sí, pero para atender a los pacientes les faltaba la relación técnica. Siguiente. Algunas se reciclaron, fueron unas excelentes enfermeras, pero la invasión de la escuela diocesana, que nos mandaba promoción tras promoción, y más tarde de la propia escuela de enfermería, hizo que las enfermeras progresivamente fuesen desplazando a las hermanas. Se hicieron modificaciones en el hospital, innovaciones, como este edificio que fue la cafetería, en la parte de dirección actual. Se hizo una nueva urgencia, se remodelaron todas las urgencias, se remodeló la rehabilitación, es decir, el hospital no ha dejado de ir poniéndose al día progresivamente.
Hasta que llegamos al año 2001. Como apuntaba antes el señor gerente, en el año 2001 se plantea el problema de la adscripción del hospital. Entonces, Fernando Ginera, el presidente entonces de la Diputación, se pone en contacto con Serafín Castellano para ver qué solución se le da, y piensan que la solución mejor sería un consorcio, con la oposición de algunos partidos, otros partidos políticos y de los sindicatos que quieren una integración total ya en una red pública. Al final se decide hacer el consorcio y el presupuesto de ese momento, que era de 18.000 millones de pesetas, se reparte en 10.000 millones para el Ministerio de Administraciones Públicas, 1.000 para la Diputación y el resto para la Generalitat. Al propio tiempo se hace unos estatutos en los cuales queda reflejado que en caso de que en algún momento se considere conveniente desmontar, digamos así, el consorcio, tanto el hospital como sus trabajadores se integrarán automáticamente en la red pública. Un primer paso positivo, a mi entender, del consorcio es que nos volvió al padre Jofré al patio, que desde entonces comparte con la escultura de Alfaro. Y esperamos todos que el pobre padre Jofré ya nos dejemos tranquilos como los manos. Siguiente. El segundo paso importante se da en 2008, cuando el conseller de Sanidad, Manuel Cervera, se pone en contacto con Francisco Tomás, el rector, y deciden llevar la docencia teórica y práctica al hospital, recuperando su tradición universitaria, que figura en su título, y recuperando aquel periodo de tiempo recién inaugurado el hospital en el que hacíamos enseñanza teórica y práctica en el hospital. Para ello, siguiente, se construye un aulario, siguiente, y se está en vías de finalización otro espacio para aulario y centro de investigación. Otras obras posteriores al consorcio es este bloque quirúrgico, que alberga 27 quirófanos y que va a centralizar prácticamente toda la actividad quirúrgica del hospital. También el centro de diagnóstico biomédico, que reúne al laboratorio de análisis clínicos, hematología y microbiología. Siguiente. El 15 de noviembre del 2011 se hace una modificación del reglamento en el cual los puntos que yo he podido entrever importantes es la posibilidad de contratación de servicios privados. Creo que se contratan o están en vías de contratación la seguridad y la limpieza, y está previsto el construir con capital privado un centro sociosanitario que albergará un hospital geriátrico, uno de cuidados paliativos, uno de enfermos psiquiátricos hospitalizados, un hotel para pacientes, es decir, un complemento del hospital. Al propio tiempo se diseña la constitución de un comité ejecutivo para seguir de cerca todos los acontecimientos que se van produciendo en el devenir del hospital, y se configuran áreas clínicas integradas en la organización del hospital. Bien, yo he hecho un pequeño trabajo para comparar el hospital, siguiente, de 1638, el de 1927 y el del 2008. ¿Qué vemos? Vemos que en este siglo se ha disparado tanto los pacientes atendidos como los hospitalizados, como las consultas, como las urgencias, como las intervenciones. Se ha multiplicado por muchos miles. Pero hay otro dato que es interesante. Las urgencias se han disparado, pero en cambio las que ingresan por urgencias son muy pequeños. Un pequeño porcentaje.
¿Qué indica eso? Eso indica que hay muchos enfermos que van de urgencia al hospital que no tienen por qué ir. Y eso no es culpa del hospital, es que la organización sanitaria tiene que poner remedio a eso. No es posible que haya 163.000 consultas en urgencias y que solo se ingresen 17.000. Eso es una mala gestión de la sanidad pública, me parece. Bien, luego he visto personal. Y en personal, lógicamente, hay un aumento enorme de personal, superior al 90% en casi todos los estamentos, que está justificado porque el progreso técnico en medicina hace más compleja la asistencia y por tanto requiere más personal. Por tanto, aumenta. Y donde no aumenta tanto es en personal doméstico. ¿Por qué? Porque el progreso técnico, en personal técnico, lo que hace es eliminar mano de obra. Así como en el profesional aumenta la mano de obra, en el personal no técnico, en el personal auxiliar, elimina mano de obra. Bien, después de todo eso, siguiente, yo me he planteado hacer estas reflexiones que voy a empezar ahora. Porque los historiadores dicen que la historia sirve para conocer el presente, para comprender el presente y para poder programar el futuro. Con esa intención, yo me he planteado algunos puntos que son puras opiniones personales, por tanto, absolutamente debatibles y discutibles, pero que hago con la mejor intención, con la intención de que aportaré algo que a lo mejor resulta positivo para el devenir de mi hospital, de nuestro hospital. Como es un canto a la esperanza, las diapositivas las he hecho en fondo verde. Siguiente. Me baso en una directriz de la OMS del año 2000 en que destaca las funciones esenciales de las instituciones sanitarias, que son cuidar, preservar, vigilar y proteger la salud. Función que estaría en manos del personal sanitario. Proveer los servicios necesarios, lo cual estaría en manos de la administración y de la gerencia. Y generar recursos y financiación, que estaría en manos del consorcio, en nuestro caso, o de la consellería, o de la diputación, o del ministerio. Siguiente. Y en vista de eso, he esbozado cuáles serían las funciones generales, cuáles las funciones del servicio y cuáles las funciones personales. Y con esto termino. Las funciones generales es, en primer lugar, lo que hay que hacer es delimitar el campo de acción. ¿Qué significa eso? Que hay que delimitar lo que es propio de la clase, del personal sanitario, de lo que es ajeno. Para ello, una buena solución que yo he visto en otros países es una dirección médica basada en personas de reconocido prestigio, con muchos años de contacto en el hospital, que conocen muy bien todos los entresijos del hospital y elegidos por el personal de su estamento. Con lo cual, ese tiene una autoridad clara a la hora de coordinar servicios, a la hora de establecer controles de calidad, a la hora de etc. Enfocar los problemas desde el prisma del interés del paciente. No debemos perder de vista que el objetivo único y fundamental de un hospital es atender bien a los pacientes. Por tanto, todo lo que se haga tiene que estar enfocado en ese sentido. No malbaratando, no derrochando, pero haciendo lo necesario para atenderles bien. Transparencia. Con esto no me refiero al acceso a la información, eso la reciente ley de transparencia ya lo establece, sino yo voy a un grado más. Lo que yo propugno es conseguir una integración. Eso que hemos descrito, que hemos vivido en el hospital, que no se pierda. Es decir, que nos consideremos todos parte del mismo, que todos consideremos que el hospital es parte nuestro, que hay que luchar para mejorar ese hospital. Eso es, y eso me exige transparencia. Participación ciudadana. Sé que se están haciendo cosas. He podido entrar en el wiki, que es el programa de tal, y he visto lo que se está haciendo para
buscar participación ciudadana. Esa es una buena vía. Habría que intensificarla, crear, por ejemplo, una sociedad de amigos del hospital, buscar gente que esté dispuesta a trabajar voluntariamente en el hospital en algunas funciones de atención no especializada, pero involucrar a la ciudadanía en el funcionamiento del hospital. Por lo último, la creación de institutos que ya hemos visto que el consorcio del Estado efectúa. Siguiente. En cuanto a nivel de servicios, crear espíritu de equipo. Esto es fundamental. Yo comparo el equipo a un músculo. Una fibra muscular no ejerce ninguna función. Solo la ejerce cuando se contrae de forma coordinada y homogénea con el resto de fibras musculares que componen ese músculo. Por tanto, los miembros aislados de un servicio no hacen nada. Es el conjunto de miembros del servicio los que, si trabajan coordinadamente, consiguen su función. Ese es el objetivo. Autonomía en las decisiones médicas. No me resisto a dejar de contar una anécdota. En el Congreso del American College del año 95, cuando Clinton quería imponer la reforma sanitaria, que ahora Obama ha intentado de nuevo, yo asistía, como todos los años, al Congreso del American College, en ese caso en Nueva Orleans. Y el nuevo presidente electo hacía su discurso, era un negro, y empezó el discurso diciendo: yo nací en un barrio negro de Nueva Orleans, de Nueva York. Bueno, eso dicho en Nueva Orleans pesa. Yo he visto morir niños por falta de atención médica en Nueva York. Yo he visto morir gente por no tener medios económicos para pagar su ingreso en un hospital en Nueva York. Eso dicho por el presidente del American College. Eso los médicos no podemos tolerarlo. Por tanto, tenemos que apoyar al presidente en su reforma. Pero no estamos dispuestos a hacer como los europeos, que han dejado la medicina en manos de los políticos. Bien, control de calidad. Evidentemente, los americanos, y yo recibo el boletín, y insisten en todos los números, están locos con la calidad, con la calidad, con la calidad. Hay que implantar un programa similar al Physician Quality Reporting System, este PQRS. Un sistema de eso hay que implantarlo. Es preciso. Es nuestra única garantía. Si no, asistimos a las agresiones a los médicos. No hay más remedio, señor presidente del colegio. Hay que forzar eso. Hay que forzar que en los hospitales se implanten programas de aprendizaje de calidad, como el National Surgery Quality Improvement Program o el Advanced Trauma Life Support, que ese último, la sociedad americana lo está haciendo en España. Y en algunos hospitales españoles se ha dispensado ese curso. Esas cosas es imprescindible hacer. Siguiente. Bien, y terminamos con el nivel de personal sanitario. La selección de personal, hemos visto que ya en la Edad Media aquello de las oposiciones no funcionaba. Y yo, aunque como has visto por la barreta, he hecho muchas, no soy partidario de las oposiciones. Creo que es el peor sistema de selección. Marañón también lo decía, no es por compararme con Marañón, pero para que no sea uno que no tiene opinión, sino uno importante. Hay que buscar otro sistema. No puede ser que una plaza se dé por los conocimientos teóricos de una persona. Eso no sirve. Hay que evaluar el conjunto de la persona, sus capacidades, su aptitud, sus actitudes ante el enfermo. Hay que valorar mucho más que los conocimientos de los niños. Y eso lo puede hacer, siguiente, una comisión en donde haya representación de las sociedades científicas, de la Facultad de Medicina, porque tiene que dar clase, del Colegio de Médicos y un miembro del propio servicio, que conoce la realidad de su hospital. Pero ese nombramiento, y si hay algún joven que igual no está de acuerdo, yo creo que no debe ser para siempre, debe ser temporal, para 5 años. Cada 5 años hacer una evaluación. Y en esa evaluación se valora
su capacidad para funcionar. Y lo valora una comisión en donde está la gerencia del hospital, porque la gerencia ya ha tenido oportunidad de conocerlo, la Facultad de Medicina, que juzga su capacidad docente e investigadora, un médico del servicio que ha convivido con él, puede saber si lo hace o no, la agencia de calidad que certifica si lo que hace tiene calidad o no la tiene, y un representante de los enfermos. Por eso es importante dar entrada a la participación ciudadana. Tercero, retribución siempre con productividad. No es ninguna utopía. Hoy, con la informática, eso está chupado. En Estados Unidos lo están haciendo. Y es muy fácil. Y cada uno cobra no con el reloj de la asistencia, que no sirve para nada. Uno puede entrar y estar horas en el hospital y no darle trabajo hecho. Y eso es lo que gana. Y eso es mucho mejor que la carrera profesional, que se ha convertido en un medio de escalafón, donde cuanto más antiguo, menos trabajas, más cobras. Y por último, un control de calidad individual. Siguiente, solo para terminar, esta frase que creo que resume el espíritu de todo lo que yo he querido transmitir en esta charla. Es de la actual presidenta del American College, y no es casual, y es muy significativo que sea una presidenta del American College, con el potencial mundial que tiene el American College, y quien se exprese en esos